Ramadán Karim, soy Mikel Ayestarán, periodista, y os saludo desde la puerta de Damasco, en el corazón de Jerusalén. La mejor noticia para los territorios palestinos en lo referente al coronavirus es que no son noticia por muerte o infecciones, todo lo contrario. A estas alturas de la pandemia mundial, los palestinos deberían ser noticia por la gestión preventiva que han realizado. Tanto la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania como Hamás en Gaza son conscientes de las limitaciones que tienen a nivel médico, sobre todo a causa de la ocupación, y por eso su respuesta fue inmediata. Las estadísticas oficiales son buenas, pero todos los expertos alertan de la situación de extrema vulnerabilidad de la población, debido sobre todo a la falta de equipos de seguridad para el personal médico, a EPIs, debido a la falta de respiradores, de test y sobre todo de camas, de cuidados intensivos. Otro factor que preocupa mucho es un posible repunte de los casos tras el aligeramiento de medidas que se ha aprobado para el mes sagrado del ayuno. Israel es muy consciente de que la explosión de casos al otro lado del muro, en el caso de Cisjordania, o de la baja de seguridad, en el caso de Gaza, es un peligro para su propia población, y por ello se ha establecido una especie de coordinación médica en Jerusalén Oriental. Sin embargo, los israelíes están celosos del papel que pueda jugar la autoridad nacional y por ello no dudaron hace pocos días en cerrar una clínica que operaba en Silwan con material provisto por Ramallah, y la sustituyeron de forma muy rápida por una clínica israelí. Si nos acercamos a Cisjordania, hasta el momento, según las cifras oficiales, han muerto 4 personas y la cifra de infectados es de 500. Hay además 12.000 personas en cuarentena, según siempre cifras oficiales. El primer foco, si lo recuerdan, se registró en Belén, y la ciudad está confinada desde el día 11 de marzo. Universidades y colegios se cerraron de forma inmediata, se restringieron los movimientos de la población y también se cerraron los diferentes pasos fronterizos. El mayor riesgo de infección proviene de los trabajadores palestinos, que cada día cruzan a suelo israelí, y ese flujo no se ha podido cortar, aunque los pasos principales estén cerrados. El segundo foco importante lo forman quienes trabajan en los asentamientos y tienen contacto diario, ¿no?, con los colonos, y allí es también donde se está realizando un mayor esfuerzo a nivel de test, según las autoridades palestinas. Hay un conflicto claro que ya se repite en otros lugares del mundo entre economía y salud, porque los palestinos ganan más dinero si trabajan para israelíes. Preocupa también la situación de los 5.000 presos en cárceles de Israel, y desde el CICR, desde el Comité Internacional de Cruz Roja, ya se pide la liberación temporal de al menos de aquellos presos mayores de 65 años. Vamos a viajar ahora hasta Gaza, y allí nos encontramos también con unas medidas de prevención similares en cuanto a cierre de centros educativos y de fronteras. En la franja hay 17 casos, y todos ellos son palestinos llegados desde fuera o operarios que se han contagiado a la hora de trabajar precisamente con estos últimos palestinos llegados desde el exterior. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de uno de los lugares más densamente poblados del mundo, que sufre un bloqueo a 3 bandas, desde Israel, desde Egipto y desde la propia Autoridad Nacional Palestina, que está en manos de una facción política rival a los islamistas de Hamás, y un lugar que ha sufrido sobre todo 3 guerras en la última década. Por lo tanto, el sistema sanitario está agotado y cuentan con apenas 70 respiradores y 70 camas de cuidados intensivos para los 2 millones de gazatíes. La crisis sanitaria ha hecho que decenas de médicos y enfermeras hayan cruzado a Israel para recibir preparación, algo que no es nada habitual, como confirma la Organización Mundial de la Salud, pero desde el lado israelí lo que están destacando más los medios en las últimas semanas es la posibilidad de que la pandemia se utilice como una especie de forma de presión a Hamás para que acepte un intercambio de presos. A cambio, el Estado judío autorizaría además una mayor entrada de material para poder combatir al virus. En Gaza, a partir de estos primeros días de Ramadán, se ha aprobado además también un aligeramiento muy importante de las medidas. Si ahora vamos a Israel, hay que decir que aquí los muertos ya superan los 200, hay más de 15.000 infectados, pero las autoridades consideran que poco a poco van controlando la situación, y por ello se han levantado también importantes restricciones. Por ejemplo, los comercios ya están abiertos, también las peluquerías y centros de estética, y se permite, por ejemplo, el deporte al aire libre. Naciones Unidas hablaba desde los
primeros días de esta pandemia de la posibilidad de que la cooperación necesaria con los palestinos en materia médica para hacer frente al virus se pudiera traducir en una especie de acercamiento político que ayude a resolver este conflicto, pero con los datos actuales en la mano esto es una auténtica utopía, ya que Israel acaba de formar un nuevo gobierno que el 1 de julio planea poner en marcha la anexión de todos los asentamientos en Cisjordania, y esto sí que supondría el final definitivo para la solución de los dos estados en la que trabaja la comunidad internacional desde hace décadas. Si algo, desde luego, no ha logrado frenar el virus hasta el momento, es la ocupación.